Yo estaba buscando los conceptos y encontré en uno de los materiales o de los libros que nos sugirió, que el derecho fiscal básicamente proviene de una palabra fiscus y que de ahí que el término fiscal significa tesoro o erario y comprende el conjunto de bienes patrimoniales con que cuenta el Estado, básicamente. Y el derecho tributario da el contexto que es genérico y exacto, ya que la tributación, además de indicar la recaudación, implica la gestión y administración. Sin embargo, los dos términos anteriores deben aceptarse como válidos y que cuenta con su propia terminología y de manera de ejemplos eh, que se completa con sujeto activo, sujeto pasivo eh, y el hecho generador, ¿verdad? Básicamente yo encontré que eran términos semejantes. No sé si estoy bien. Considera con lo que investigó que son sinónimos, que era la tarea, la pregunta. Bueno, que el derecho fiscal básicamente se refiere a temas patrimoniales del Estado y el derecho tributario al tema de la gestión de del patrimonio, básicamente, ¿verdad? Y de todo lo recaudado. Entonces, no son No, no serían sinónimos. exactamente, perdón. Ujú. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Fíjese, Eli, que en lo poco que investigué, yo, según llegué a incluir que sí son sinónimos, porque Ujú. son ramas del derecho que se encuentran relacionados y se pueden considerar que son similares. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? Elizabeth Vázquez. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que en lo que yo estuve leyendo, para mí, o sea, mi percepción es que no son sinónimos. ¿Por No qué? podrían ser sinónimos, ¿por qué? Porque cuando hablamos del derecho tributario, estamos hablando de los tributos y de lo que es su administración, o sea, de la recepción, y estamos hablando netamente de tributos, estamos hablando de lo que son impuestos, ¿verdad? Y todo lo que se requiere para poder tener como ciertos recursos. Cuando hablamos de derecho financiero, estamos hablando de un todo. Entonces, no son sinónimos porque tributos es una cuestión en específico, digamos que es como una disciplina de cómo se van a obtener cierta cantidad de tributos, ¿verdad? Y el derecho financiero pues cubre mucho más todo lo que, incluyendo los tributos, pero no serían, no, para mí no son sinónimos. Gracias. Solo está bien que haya incluido el financiero, solo se le olvidó el fiscal, que es el que más problemas da en algún momento. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Luis. Perdón si se escucha bulla que todavía voy manejando, pero para lo que yo leí sí son sinónimos, porque si vamos, un licenciado nos empieza a hablar sobre derecho tributario, nos viene a la mente lo que es el fisco, todo lo que se relaciona con el derecho fiscal. Entonces, para mí y mi opinión sí son como sinónimos, porque nos mencionan algunos, rápido no se nos viene a la mente el uno o el otro, que están relacionados muy íntimamente. Gracias. Y para el caso de cómo está regulado, bueno, Gavino Álvaro. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Acorde a lo que yo investigué, son antónimos porque el derecho tributario se enfoca su propósito es la recaudación y gestión de los impuestos. Y el derecho fiscal también se encarga de la recaudación y control y gestión, pero de todo lo que son los ingresos públicos, no solamente los que ingresan por medio de tributos, sino también las otras gestiones económicas que tiene el Estado para obtener ingresos. Gracias. Conforme a la regulación o la legislación guatemalteca, consideran que serían sinónimos y que se
encuentran normadas esas leyes que van a regir en algún caso derecho fiscal y el derecho tributario. Y pudiéramos incluir ahí el derecho financiero, o sea, las normas, las leyes son las mismas, o habrá alguna diferencia. ¿Hay aspectos específicos para cada materia, Lick, regulados en la misma ley? Por ejemplo, ¿alguien? Vea, las preguntas, especialmente, perdón, las respuestas que dieron, ustedes pueden encontrar en la doctrina que todas pueden ser correctas en algún momento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, dieron prácticamente las tres corrientes que se pueden denominar de manera general en cualquier institución de las ciencias jurídicas, siempre hay una, llamémosla positiva, una negativa y una neutral. Y eso es algo general en el ámbito de las ciencias jurídicas. Ahora bien, para el derecho financiero específicamente, que ese es el curso, la disyuntiva que ustedes van a encontrar y que se las traté de explicar en las primeras clases y ahorita voy a dar la otra parte. Los conceptos, al final de cuentas, vienen a servirnos precisamente para ilustrar ciertos aspectos que en este caso lo vamos a denominar derecho financiero y derecho tributario como áreas específicas del ámbito de las ciencias jurídicas. ¿A qué me refiero? Cuando estudiamos derecho financiero a través de la historia, ustedes pueden ver que en las definiciones doctrinarias más antiguas, que lo financiero abarcaba diferentes ámbitos, como lo vimos ahora y que ahora sí está actualmente en la doctrina y en la mayoría de legislaciones, así lo tienen regulado. El derecho financiero se compone por el derecho tributario o derecho fiscal, el derecho presupuestario, el derecho de la hacienda pública. Se incluyen en algunos países, dependiendo cómo esté regulado y formado el Estado o el gobierno, a lo que es la Contraloría, o sea, la fiscalización de los ingresos de la hacienda pública. Bajo esa perspectiva, el derecho financiero a lo largo de la historia se ha ido cambiando el concepto, el alcance y el contenido de esa parcela del derecho. El derecho tributario, que es más joven en la historia, deviene precisamente del derecho financiero. ¿Y dónde dejamos el derecho fiscal? El derecho tributario, perdón, el derecho tributario deviene del derecho financiero. ¿Y por qué se realizó esa distinción? Precisamente porque el derecho financiero se toma ahora como el género, es decir, la generalidad de todo el aspecto de las finanzas públicas, a contrario del derecho tributario, que se enfoca únicamente o su campo de acción es la percepción o la recaudación de los tributos. Y esa es la diferencia que se realiza. Por eso es que inicialmente el derecho tributario no se consideraba autónomo, sino que se consideraba una parte del derecho financiero. Ahora, de acuerdo a la teoría y a las diferentes legislaciones a nivel internacional, el derecho financiero goza de autonomía y de igual forma el derecho tributario goza de autonomía. Ustedes, para recordarse por qué se dice que un área del derecho es autónoma, tienen que recordarse los tres supuestos básicos o elementales que debe tener todo área para considerarse como una rama
autónomo. ¿Y dónde queda el concepto derecho fiscal? El derecho fiscal precisamente deviene, como lo dijo la compañera, se me escapó el nombre ahorita al inicio. Inicialmente, pues, la palabra fiscal deviene de fisco, que era, o el concepto primario, era precisamente las finanzas públicas o la hacienda pública. Inicialmente se tomó como parte o como un sinónimo de lo que es el derecho financiero. Posteriormente, bajo esa división que se realizó de derecho financiero y derecho tributario, se habla más como sinónimo de derecho fiscal y derecho tributario. ¿Y por qué razón? Porque dependiendo la región o el país, así se le denomina al derecho o al área del derecho que va a analizar la percepción o la recaudación de tributos. La doctrina y la legislación alemana, especialmente es la que se me trae a la mente ahorita, se habla más de derecho fiscal que, o de una legislación fiscal que de una legislación tributaria como la conocemos en América Latina. Y esa es la diferencia que se toma como punto de partida para diferenciar al derecho fiscal de lo que es el derecho tributario. Y hablando específicamente de lo que es recaudación de impuestos, dependiendo del idioma y la tradición jurídica que tenga cada país, así su doctrina, ustedes van a encontrar conceptos, los conceptos derecho fiscal o derecho tributario como sinónimos, para que no se vayan ustedes a confundir. La segunda pregunta, ¿la legislación entre derecho tributario y derecho financiero es la misma? No. ¿Por qué? Porque el derecho financiero, por ser el género, para el caso de Guatemala especialmente, no hay un código financiero como el código tributario, como el código de comercio propiamente dicho, sino que la legislación financiera está regulada o dispersa en diferentes leyes, en diferentes cuerpos normativos. Y para eso habrá que analizar cada uno de las áreas que se desarrolla esta actividad financiera del Estado para poder fundamentar esa actividad precisa que se puede analizar en algún momento. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Presupuesto, el presupuesto anual que elabora y aprueba el Congreso de la República año con año, la Ley del Banco de Guatemala, la Ley de Libre Negociación de divisas, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, etcétera, etcétera. Dependiendo de esa parte de las finanzas públicas que queramos analizar o investigar y en consecuencia fundamentar una respuesta o una investigación, así se tendrá que analizar una ley determinada, a diferencia del derecho tributario o, como en otras legislaciones se le denomina su sinónimo, derecho fiscal. Ustedes van a encontrar, para el caso de Latinoamérica, que se sigue un protocolo de código tributario a nivel latinoamericano, el código tributario como norma general de lo que va a enmarcar el derecho tributario guatemalteco. Y como leyes especiales, las leyes que cada impuesto tiene específicamente, ley del impuesto al valor agregado, ley del impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera. Por eso es que les insisto, en los conceptos ustedes tienen que tener claridad para no confundirse y en consecuencia no fundamentar de forma errónea una respuesta. ¿Quedó clara la diferencia de los conceptos y en qué momento o cómo se ha devenido en la historia esa diferenciación de lo que es derecho financiero y derecho tributario? Por mi parte, sí, licenciado. Sí, bueno. Por eso es que en esta gráfica se los tengo de esta manera.
el concepto de derecho fiscal se deja un poco separado precisamente para hacer esa distinción. Derecho fiscal, derecho financiero, perdón, le dio inicio a esta área económica del derecho. Posteriormente se dividió en derecho tributario y en cierta parte de la historia, cuando se hablaba de derecho financiero, se utilizaba su sinónimo derecho fiscal, y posteriormente, cuando se dividió derecho financiero y derecho tributario, el derecho fiscal se tomó como sinónimo de derecho tributario. Para el caso de América Latina, utilizamos más el concepto derecho tributario, y así vamos a encontrar esa misma diferencia en los conceptos de género y especie en lo que está regulado el Código Tributario como impuesto propiamente dicho. Por eso es que este tema se tiene como generalidades del derecho tributario previo a analizar cada uno de los tributos que regula la legislación y especialmente la forma en que está distribuido el Código Tributario. Como concepto de derecho tributario, ya se los había dado anteriormente, disciplina que tiene como objeto de estudio el conjunto de normas que regulan el establecimiento y aplicación de los tributos. Un concepto muy general, pero también completo, que abarca la razón de ser de esta área específica del derecho, como lo es el derecho tributario. Otras definiciones de derecho tributario: conjunto de normas y principios jurídicos que se refieren a tributos. Conjunto de materias exclusivamente relativas a la actuación del Estado en uso del poder de imposición, o sea, crear tributos, ingresos públicos coactivamente exigibles de particulares y hacer actuación en tanto fisco, o sea, ente recaudador de los tributos establecidos. Incluso se le llama fisco en algunas legislaciones también para hacer esa diferenciación, porque precisamente es esa autoridad fiscal que es la encargada de recaudar tributos. Anteriormente en Guatemala esa atribución recaía en el Ministerio de Finanzas Públicas. Con la creación en el año 98 de la Superintendencia de Administración Tributaria, pues se separan esas funciones del Ministerio de Finanzas Públicas y se le delega esa competencia específicamente a la Superintendencia de Administración Tributaria. El contenido del derecho tributario. La parte general y parte especial. En la parte general ustedes van a encontrar los conceptos básicos, las fuentes, la individualización de los entes públicos, procedimientos de gestión y revisión, liquidación, inspección, recaudación, infracciones y sanciones. Es decir, van a encontrar para el caso de Guatemala lo que tiene regulado principalmente el Código Tributario. En el Código Tributario vamos a encontrar los conceptos sujeto pasivo, sujeto activo, determinación de la obligación tributaria, derechos de los contribuyentes, obligaciones de los contribuyentes, procesos de fiscalización, la fase recursiva o procedimental de esta área del derecho, y en la parte especial del derecho tributario, esta tiene como objeto de estudio los tributos propiamente, es decir, el sistema tributario de los entes públicos territoriales. Esta parte especial, para el caso de Guatemala, igualmente de manera general, está contenida, o los lineamientos generales se encuentran en el Código Tributario, y cada ley o cada impuesto específico tiene su propia legislación o ley especial. En cuanto al contenido del derecho, el derecho tributario es sustantivo o material. Definición: conjunto de normas jurídicas que disciplina la relación jurídica principal y las accesorias, es decir, esa materialización de la actividad que desarrollan los particulares y que en algún momento tiene incidencia con la administración tributaria como sujeto activo de esa relación jurídica tributaria, es lo que se denomina derecho tributario sustantivo o material. La realización de cualquier actividad que esté normada o reglada en una ley es lo que dará inicio al contenido del derecho tributario sustantivo o material. El derecho tributario administrativo disciplina la actividad administrativa y tiene por objeto asegurar el cumplimiento de las resoluciones tributarias sustantivas. En otras palabras, toda esa parte del derecho administrativo que ustedes conocen
aplicado en el ámbito de los tributos corresponde al derecho tributario administrativo. Para la regulación de las actividades, en este caso específicas, del ente o del Estado a través de la administración tributaria con los particulares. Y el derecho tributario constitucional se encuentra pues en todas las entidades públicas de determinar los casos en que puedan pretender el tributo y los criterios generales que determinan la manera y los límites de las pretensiones tributarias. Aparte de la administración tributaria, también hay otros entes o entidades del Estado, sean autónomas o semiautónomas, incluidas las municipalidades, que también en determinados casos tienen ese poder imperio delegado por la Constitución para la recaudación de determinados tributos. El derecho tributario penal, conjunto de normas que definen los ilícitos penales en relación a la materia tributaria y que establecen las penas. Igual aquí lo vamos a ver como uno de los temas finales precisamente que contiene el programa de los tributos, específicamente los casos o las figuras de evasión y elusión fiscal que se analizan bajo la perspectiva del derecho tributario penal. Y el derecho tributario procesal, a diferencia del sustantivo material, disciplina ese proceso con que se resuelven la litis entre la administración pública y los sujetos en materia tributaria. Para el caso del derecho tributario procesal, como en Guatemala no se cuenta con un código procesal tributario, se acude a una ley general como lo es la ley del organismo judicial y principalmente la ley de lo contencioso administrativo y el Código Procesal Civil y Mercantil que se aplican supletoriamente para esa fase procedimental, ya sea en la vía administrativa o jurisdiccional, que nos indicará cómo se va a desarrollar esa etapa dentro de un proceso, ya sea en la fase administrativa ante la Superintendencia de Administración Tributaria, que se incluye al Tribunal Administrativo Tributario, y la fase jurisdiccional en sus diferentes etapas, sea administrativa, sea económico-coactiva o sea penal. Las características del derecho tributario. Coacción en la génesis del tributo. Esto lo que significa, o en otras palabras, es esa potestad tributaria que deriva del poder imperio que regula la Constitución a ciertos órganos, como el Congreso de la República, para la creación de una determinada ley que contendrá la imposición de un tributo y que de forma obligatoria se vuelve para los habitantes de la República. Por eso es que se denomina coacción en la génesis del tributo, o sea, esa fuerza obligatoria que tiene el Estado para crear, sancionar tributos y exigir de forma obligatoria el pago de los mismos. Coacción normada deviene del principio de legalidad porque el sujeto pasivo, o sea, cualquier persona que esté obligada al pago de un determinado impuesto, debe cumplir obligadamente esa obligación que se convierte en una obligación de dar. Cuando hablamos de esas obligaciones, como se va a ver, no sé si va a ser, lo vamos a profundizar en este curso, dentro del pago de tributos hay obligaciones de hacer, de no hacer, y especialmente la obligación de dar, que es la obligación de pagar en efectivo el impuesto. La tipicidad del hecho imponible, el hecho o supuesto debe encontrarse regulado en la ley. Esta tipicidad del hecho imponible lo que significa es que solo las actividades que están reguladas en una ley ordinaria se convierten o son la conexión. Voy a apagar mi cámara para tratar de que no se pierda la presentación. Y la distinción de tributos entre género y especie
En tributos, género se refiere al gravamen impositivo y la especie es el impuesto y su clasificación. Si ustedes analizan, cuando lean cualquiera de los libros, los textos de derecho tributario, se van a dar cuenta que en algunos autores se refieren a tributos propiamente como concepto cuando se habla de esa generalidad de cualquier impuesto creado por el Estado, y otra parte de la doctrina se toma esa generalidad no como tributo, sino que como la palabra o el concepto impuesto. Y el tributo viene a ser la especie. Esas son las dos corrientes doctrinarias que existen incluso en América Latina, aunque todas devienen de un mismo código modelo, como lo es el Código Tributario Latinoamericano, para la distinción entre género y especie cuando hablamos de los conceptos tributo e impuesto. Para efectos de estudio lo vamos a tomar como sinónimos, pero siempre tienen que tener esa claridad y especialmente no confundirse con la forma que está redactado el Código Tributario, como lo vamos a ver más adelante. Otras características del derecho tributario. Distribución de potestades, esto se da especialmente en países federados cuando están divididos, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de Argentina, que la nación en su conjunto tiene unos impuestos específicos que son obligatorios para todos los habitantes de esa república o de esa nación. Y en el caso de la provincia, cuando esos impuestos son específicos para ciertos estados, y se incluye Estados Unidos. Aquí en Guatemala pudiéramos hacer ese símil, no como provincias, sino como municipios, cuando las municipalidades tienen esa potestad, también delegada por la Constitución Política, para crear impuestos únicamente para el territorio de ese municipio, como está regulado el territorio y distribuida las competencias municipales. La interpretación no analógica. Esto es un símil igualmente de lo que es el derecho penal. En derecho tributario no se pueden crear figuras por analogía para llenar lagunas existentes en los elementos del tributo. Es decir, si no está expresamente regulada una actividad, si no está grabada una actividad con un impuesto, por interpretación analógica no se puede crear y no se puede grabar en consecuencia esa actividad. No retroactividad, igual que la anterior, como en materia penal, la ley no tiene efecto retroactivo. La excepción, cuando la sanción anterior favorezca al contribuyente, siempre y cuando no afecte resoluciones firmes. Artículo 66 del Código Tributario. Características, continuamos. Irrenunciabilidad del crédito público. El Estado no puede decidir si cobra o no el tributo según las diversas circunstancias. Es decir, una vez se crea esa obligación de pagar impuestos para el sujeto pasivo, el Estado forzosamente debe de cobrar ese impuesto. No puede decir si cobra o no cobra. Es obligación del Estado cobrar ese impuesto una vez nazca a la vida jurídica. Las excepciones pudieran ser cuando se da alguna amnistía fiscal por el presidente o por el Congreso de la República. La finalidad de cobertura del gasto público. La satisfacción de las necesidades públicas y la subsistencia del Estado mismo, es decir, la finalidad de la cobertura del gasto público la van a encontrar igualmente ustedes en la Constitución Política por el fin propio que tiene el Estado, como lo es la consecución del bien común. Y la capacidad contributiva, el contribuyente debe tener capacidad económica para contribuir al gasto público. Este es un principio y una garantía del derecho constitucional tributario sobre el cual, en teoría o inicialmente, el contribuyente, para ser sujeto de ese impuesto, de ese gravamen o de algún gravamen en específico, debe tener primeramente capacidad económica para poder contribuir al gasto público como un deber cívico. Siempre hay excepciones. ¿Y cuál pudiera ser una excepción? El ejemplo clásico es precisamente el impuesto único sobre bienes inmuebles, cuando
personas de la tercera edad, especialmente, que ya no perciben ingresos, que ya no están dentro de la población económicamente activa, reciben en calidad de donación o por alguna transferencia a otro título especialmente gratuito un bien inmueble, y por el hecho de recibir ese bien inmueble están obligados al pago del impuesto único sobre inmuebles, aunque no tengan capacidad económica. Y en la práctica todavía ese es un punto que incluso en tribunales no se ha sentado jurisprudencia para poder decir con certeza si realmente es violatorio de la Constitución o no, especialmente por el principio de capacidad contributiva. Pero es un ejemplo clásico y típico de lo que en alguna ocasión ese impuesto puede ser incluso considerado como confiscatorio. La terminología, y les pido que si pueden buscar ustedes en su código tributario. Vamos a hablar otra vez de conceptos. Impuesto y tributo. ¿Cuál es el que regula el código tributario? ¿Alguien tiene su código? Tributos, sí. ¿Perdón? Los tributos. ¿Fundamento? ¿Gabino Álvaro? La clasificación de los tributos, el artículo 10 del Código Tributario y los impuestos en el artículo 11. Las leo. No. Lea el 9 y lea el título del capítulo 3. Capítulo 3, tributos. Artículo 9, concepto. Tributos son prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Ahora lee el 11. Artículo 11, impuesto. Impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuál sería el género para el caso de Guatemala y cuál es la especie? El género sería el impuesto, tributos, y la especie sería impuesto. ¿Por qué? Porque da como concepto general de tributos, ¿verdad? Y el impuesto ya lo empieza a clasificar y ya, incluso ya hace alguna segmentación de que tiene que llevar el hecho generador o alguna actividad estatal general, ¿verdad? De hecho, el mismo artículo 11 tiene la respuesta. Impuesto es el tributo. Atributos y el impuesto es una especie, perdón, el impuesto es una especie de tributo, tal como lo explicó la compañera, y en el mismo artículo 11 nos da la respuesta. Impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal generada no relacionada concretamente con el contribuyente. Es decir, deviene del poder imperio precisamente esa obligación de pagar impuestos por alguna actividad estatal que no se relaciona directamente con el contribuyente. ¿Sí? Se lo un poquito entrecortado, no sé si podría volver a repetir lo que estaba mencionando, es que se le entrecortó un poco. Disculpe. Gracias y disculpe que tengo problemas de señal nuevamente.
les decía, a nivel internacional y especialmente a nivel latinoamericano, van a encontrar algunas legislaciones, la palabra o el concepto impuesto como la generalidad y el tributo como la especie. Y van a encontrar otras definiciones, otras legislaciones, perdón, y doctrinas que lo tienen de forma contraria, es decir, el tributo como generalidad y el impuesto como la especie. Por eso es que deben de prestar atención a cada artículo de las diferentes leyes. Para el caso de Guatemala, el Código Tributario nos da la respuesta o la forma que lo tiene regulado nuestra legislación. De acuerdo a las definiciones del artículo 9 y el artículo 11 del Código Tributario, podemos afirmar que tributo es la generalidad e impuesto es una especie de tributo. ¿Quedó claro? Ahora sí, licenciado, Sí, gracias. Lick. Gracias, Lick. Bueno. Concepto jurídico del tributo. Es un instituto jurídico que consiste en una prestación pecuniaria exigida por una administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Igualmente, este es de los autores españoles Martín Queral y Lozano Serrano. El Código 9, el artículo 9 del Código Tributario, también ya la leímos, definición de tributo y las características del tributo. Grava una determinada manifestación de capacidad económica, es decir, cualquier actividad o cualquier manifestación o exteriorización de una actividad que realice un particular que tenga incidencia económica se va a gravar por parte del Estado, va a ser motivo para que el Estado cree un tributo. Es un ingreso típico del derecho público. ¿Por qué? Porque es el que mayor ingresos le da a un Estado. Consiste en prestación pecuniaria. Normalmente el Estado solicita el pago de impuestos específicamente en efectivo. No confiscatorio. El impuesto no debe también gravar de tal forma la riqueza o la capacidad económica de los contribuyentes que tiene que disminuirse el patrimonio de este porque si no se convierte en un impuesto de tipo confiscatorio. No obliga solo a guatemaltecos. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico tributario, también los extranjeros en algunos casos son sujetos pasivos de un impuesto específico. No constituye nunca la sanción de un ilícito. Si bien es cierto, el Código Tributario y la demás legislación especial en materia tributaria puede tener o manifestar una sanción de tipo tributario, esta no constituye o no se constituye como un tributo específicamente, sino que se considera como algo separado, diferente en su naturaleza jurídica de lo que es el tributo propiamente dicho. Se aplica como si fuese un derecho de crédito y una correlativa obligación. ¿Por qué? Porque deviene precisamente del derecho de obligaciones que regula el Código Civil. Si ustedes analizan la parte o el libro de obligaciones del Código Civil, las obligaciones que nos indica la norma común, obligación de dar, obligación de hacer, obligación de permitir, obligación de no hacer, estas mismas obligaciones y el derecho también de crédito, es decir, deudor, acreedor, esas figuras se transfieren al derecho tributario con sus características propias para poder regular ese derecho de crédito y el derecho de obligaciones entre el Estado y los particulares. El fin esencial, posibilitar el financiamiento del gasto público, es decir, la mayoría de los ingresos o de los impuestos que se recaudan posibilitan al Estado
percibir los ingresos para sus actividades cotidianas. Tiene por objeto una prestación pecuniaria exigida por la administración tributaria. En sí, consiste en la prestación pecuniaria. Todo impuesto tiene esa particularidad de que se debe de pagar generalmente en impuesto. Los criterios para establecer impuestos. La eficiencia administrativa. Para que se produzca, es necesario que exista una relación entre ingresos y gastos. Sabemos que en Guatemala esta eficiencia administrativa no se cumple, pero sin embargo debería ser un criterio, de acuerdo a la doctrina, para que el Estado pueda crear un impuesto determinado. Evidencia es el grado en que el contribuyente es consciente de sus pagos por impuestos. Es decir, aunque sea un deber cívico y en algún momento una obligación legal, el contribuyente también debe estar consciente precisamente por ese deber cívico que tenemos para poder pagar en el tiempo y modo establecidos los impuestos que nos correspondan. El criterio de neutralidad. El objeto es minimizar el exceso de carga de la imposición. Es decir, cuando se crea un impuesto, debe de analizar el Congreso de la República si esa actividad no ha sido o no se encuentra grabada por otro impuesto y que éste no se convierta en una carga excesiva para el sujeto pasivo. Y en consecuencia, también con ese mismo, a través de ese mismo principio de neutralidad o criterio de neutralidad, se obliga al Estado también a no incurrir en una doble imposición. Y el criterio de equidad, el impuesto debe ser justo, es decir, el Estado debe de ser también justo, claro en la redacción y la justificación del por qué está creando un impuesto determinado. ¿Alguna duda por el momento? No, bueno, el siguiente tema corresponde a las fuentes, sí, el que de nombre oficina jurídica. Lick, buenas noches. Perdone, pero solo le iba a preguntar acerca de que si mañana iban a recibir clases, porque mañana me toca a mí una evaluación, ¿verdad? Pero bueno, usted me dirá. Sí, hasta donde tengo entendido, no hay ningún feriado o suspensión de Bueno. actividades, entonces sí recibimos clases mañana. Muy bien, gracias, Lick. Es que lo que pasa es que como estoy en unas preespecialidades, ¿verdad? Entonces por esa misma razón le preguntaba, pero bueno, gracias, Lick, muy amable. Como gracias. tiene derecho a 3 inasistencias, por favor nos manda para que Cindy y Héctor tomemos nota de la justificación para que no vaya a estar perjudicado usted posteriormente. Gracias, Lick, le agradezco, muy amable. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta por el momento? No. Entonces me tomé unos minutos más para ir reponiendo la clase de lunes, que igual la vamos a reponer. Y para no avanzar, lo voy a dejar hasta aquí. Por favor, respondan la evaluación que ya está subida en Classroom. Y mañana vamos a tratar de hacer un repaso general, especialmente vamos a ver un poco también de las leyes para el examen del sábado. Ya está publicado en el curso, en el grupo de WhatsApp, y ustedes lo pueden ver en la página de la universidad, el salón y los documentos que deben de llevar el día sábado para tener derecho a su examen parcial. Gracias, Lick, muy amable. Noche. Buenas noches. No se olviden llenar también el